Considere la siguiente representación gráfica en la cual el eje X es tangente en A a la circunferencia C de centro O. Ese punto A del que me hablan lo tenemos aquí. Ahí vemos el punto A, que que es el eje X es tangente en A la circunferencia. Ahora, la pregunta es, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida de OB? OB, aquí está el centro O y aquí está B. Entonces nos están preguntando por esa medida. ¿Qué información tenemos adicional? Bueno, ahí yo creo que esta figura ayuda mucho porque se nota el triángulo rectángulo en el cual trabajamos en este tema. Porque aquí tenemos el radio del punto A al O y sabemos que el radio es perpendicular a la tangente. Ese es el conocimiento principal de este tema. Porque si yo recuerdo que el radio y la tangente es perpendicular, entonces yo pongo aquí los 90 grados de una vez. Y vamos a trabajar con este triángulo rectángulo que yo termino de confirmar aquí con color azul. Me están preguntando por OB. Voy a ponerle la X a OB. Y ahora tengo que ver las otras dos medidas, porque por lo general en este tema se resuelve con el teorema de Pitágoras. Y sobre el triángulo rectángulo yo voy a tener dos de las tres medidas. Eso es lo usual que suceda. Esta medida del 10 al 34 se calcula la diferencia. 34 menos 10, 24. Entonces yo anoto ese 24. Y en este caso, esta otra medida del cateto, yo la voy a obtener porque esta medida es exactamente esta que estoy marcando sobre el eje. O sea, desde el 0 al 7 negativo, yo tengo una distancia de 7. Y ese 7 va a ser la medida del cateto. Entonces, ahora sí ya estoy completo. ¿Qué tenemos? Un triángulo rectángulo. Poníamos los 90 por el teorema que debemos de conocer de la relación del radio con la tangente. Los 90 grados se forman por los dos catetos. Quiere decir que yo tengo que averiguar una hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el procedimiento compacto y rápido para calcular una hipotenusa? Entonces yo recuerdo que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Siempre que calculemos hipotenusa y tengamos los dos catetos, vamos a hacer el planteo de esta manera en suma. Veamos cómo se digita. Sin importar qué tipo de calculadora Casio, vamos a digitar esta parte de acá, que sería raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y me da un resultado de 25. La hipotenusa de ese triángulo rectángulo es 25. Por lo tanto, OB lo encontramos en la opción D. Considere la siguiente representación gráfica en la cual la circunferencia C de centro M, hay una circunferencia aquí pequeña,
y la circunferencia P de centro Q, que es la circunferencia grande, son tangentes en el punto B. Entonces nos están confirmando que este puntito B de acá es el único punto donde están coincidiendo las dos circunferencias. Y el eje X es tangente a C. O sea, este eje X es tangente a C en el punto A. Se refiere a la circunferencia C en este punto A de acá. Entonces nos están confirmando dos tangencias. Tangente de las circunferencias, que hay ahí solamente la coincidencia de un punto, y tangente el eje X con la circunferencia. Además, AQ es 84 y MQ es 91. Entonces, estos dos últimos datos, AQ 84, MQ sería 91. Todas esas dos medidas así completas, desde A hasta Q y desde M hasta Q, ahí las tenemos. Por aquí nos confirman que esos tres puntos son colineales. O sea que entre M, B y Q yo tengo una línea recta. Y la pregunta es, ¿cuál es la medida del radio de la circunferencia C de centro M? Me están preguntando por el radio de la circunferencia pequeña. Entonces, ¿hacia dónde trazo yo el radio convenientemente para resolver algo que yo sepa? En este tema, la clave está en el teorema de Pitágoras, en tener un triángulo rectángulo. Entonces, el radio de la pequeñita, que yo lo puedo trazar en muchas direcciones, porque puedo trazarlo hacia abajo, pero no me sirve. Puedo trazarlo hacia acá, tampoco me sirve. Yo solamente sé que es menor que 91. Pero si lo trazo hacia arriba, se me completa el triángulo rectángulo con esto. ¿Y por qué digo triángulo rectángulo? Porque el radio y la tangente siempre son perpendiculares. Y aquí está la clave. Entonces, este radio, voy a ponerle R, forma 90 grados con el eje X. ¿Por qué? Porque el eje X es tangente a la circunferencia C. Y ahí es donde está la clave con los 90 grados y tener un triángulo rectángulo, el cual yo debería de saber calcular por Pitágoras, cateto o hipotenusa. Los datos que yo tengo aquí, sabiendo yo que estos son los 90 grados, es que el cateto es el radio y el cateto es 84 también, y la hipotenusa es 91. Entonces, debo recordar que la forma rápida de calcular un cateto es planteando cateto, en este caso R, cateto es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Y con ese planteo así de sencillo, ustedes en su calculadora van a digitar pues esta expresión, solo lo de la raíz cuadrada de 91 al cuadrado menos 84 al cuadrado, y eso da un resultado de 35. Yo hice el planteo utilizando la R que puse aquí de radio, pero ustedes pueden poner la letra que quieran para plantear eso. Pero lo importante es que sepan que lo que estaban averiguando aquí era lo que el ejercicio solicitaba, directamente el radio de la circunferencia C de centro M. Aquí hay un pequeño error, de centro M. Y con eso ya tenemos la respuesta, que sería la B.